Aquí estamos viendo, buenas noches, Latinoamérica. Estas son las imágenes que recién se conocen, que se comienzan a distribuir a nivel mundial. Es Nicolás Maduro capturado, trasladado por miembros de la DEA después de bajarse del Boeing 757 que aterrizó en una base militar de Nueva York y puesto a disposición de las autoridades estadounidenses. Después de ese operativo que se llevó a cabo en Venezuela, ni siquiera hace 24 horas, hace aproximadamente 18, 19 horas, y que dio con la captura del líder del régimen, Nicolás Maduro. Aquí lo estamos viendo. Son imágenes inéditas que tenemos para ustedes y que ya comienzan a darle la vuelta al mundo. Soy Armando Gamboa, Gamboa News. Gracias por conectarse conmigo. Los invito a compartir este video, a suscribirse al canal y por supuesto a dejar sus comentarios. Quiero saber desde qué lugar del mundo se comunican. Vemos este. Good night, dice. Good night. Happy New Year. Volvamos a escuchar. Descarado. Good night. Good night. Good night. Happy New Year. Good night, Happy New Year. Él es Mauricio Cabal, periodista colombo-venezolano, que se conecta con nosotros a esta hora. Mauricio, buenas noches. Armando, muy buenas noches a tu público, a los suscriptores, a las personas que nos están viendo en Latinoamérica. Imágenes que compartes y que definitivamente uno dice, ¿en qué momento ocurrió esto? Nos despertamos como una mañana en Venezuela y terminamos una jornada con estas imágenes que le dan la vuelta al mundo y que van a seguir siendo noticia en las próximas horas. Es una cantidad de sentimientos los que se pueden tener en este momento cuando se ve al presidente de Venezuela, a la primera combatiente que iba adelante, que es Cilia Flores, que es la primera dama, iban esposados, encadenados en territorio norteamericano. ¿Qué mensaje es este para el mundo, Mauricio? Nadie se imaginaba, o sea, había la esperanza, pero nadie se imaginaba que esto de verdad iba a suceder, pero además con una operación tan quirúrgica como fue esta, tan casi perfecta. Mira, Armando, yo pienso que los venezolanos que ya han vivido situaciones similares, recordemos que a Hugo Chávez Frías le dieron un golpe de Estado y la gente cantó victoria, festejó, celebró y a los pocos días retoma el poder Hugo Chávez Frías, y ahí ese sinsabor de que la gente puede tener la sensación de que está ocurriendo esto, verlo, pero queda la incógnita de ¿es realmente cierto? ¿Es realmente esto es una operación concreta? Hay mucha especulación. He tratado de tener contacto con muchos colegas periodistas, amigos que tengo en Venezuela, que tienen ese escepticismo, no tienen claridad de lo que ha pasado. A esto se le suma obviamente ese blackout que hay informativo en Venezuela, donde durante el día los medios de comunicación han omitido descaradamente la información que no se ha ofrecido al público en general. Solamente a través de Venezolana Televisión se ha dado alguna información y Telesur es quien más ha brindado información para el resto del mundo de lo que está ocurriendo en Venezuela. Obviamente, Telesur es un canal muy afín al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, eso es lo que el sentimiento que hay, Armando, escepticismo, sorpresa, aun como tú lo decías, que muchísimas personas podían presumir, pero la gente decía, esto no va a pasar, no va a ocurrir. Estados Unidos está haciendo un juego de terrorismo psicológico, una presión psicológica, pero no va a ocurrir. Y creo que esa imagen de Nicolás Maduro llegando a territorio norteamericano, ese Nicolás Maduro muy tranquilo, muy Happy New Year, en tono burlesco, pues obviamente que siembran más dudas todavía de cómo habría sido esta operación o le da cabida a esa especulación de que habrá sido una entrega o habrá sido algo negociado que ya estaba pactado. Mauricio, ¿usted ha podido conversar con sus colegas que se quedaron en Venezuela, Mauricio Cabal?
pues estuvo muchos años en Venezuela, trabajó en los medios más importantes de Venezuela y sufrió en carne propia esa presión que ejercía el régimen sobre los periodistas y sobre los medios de comunicación, y pues ahora vive en Colombia. Usted quedó con muchas personas, con muchos colegas allá. Usted nos decía ahora que allá no han dado la información como es. ¿Qué están diciendo en Venezuela estos medios? Por fortuna los venezolanos tienen la posibilidad de ver otros canales, de vernos a nosotros, pero ¿cómo se está viviendo la situación en este momento allá? Porque además no es clara la información sobre las bajas que hubo en Venezuela. Hay quienes dicen que fueron más o menos 40 personas entre militares venezolanos, cubanos, pero todavía hay muchas cosas que no conocemos. Y muchas cosas que no cuadran todavía. Armando, los venezolanos están acostumbrados al sesgo informativo, a la autocensura, que es mucho más crítica de los periodistas o de los medios de comunicación, quienes deciden a veces no dar la información concreta por temor a un encarcelamiento, por temor a represalias contra sus seres queridos o simplemente por el hecho de que el medio de comunicación se ha cerrado, se ha censurado y no haya una alternativa. Pero se busca información como este medio, que ténganlo por seguro que muchísima gente en Venezuela está buscando información y cualquier transmisión que se haga en vivo es captada de inmediato. Pero para que te hagas una idea y se hagan una idea de cómo es la situación, algunos de mis colegas me han dicho que en algunas partes, sobre todo fuera de Caracas, estoy hablando del oriente del país donde trabajé muchos años, hay cortes, racionamiento de electricidad, se ha caído el internet y también la electricidad ha estado por horas suspendida en algunas ciudades y en otras llega de manera intermitente. Esto forma parte de esa estrategia para que la gente no tenga información. Hay redes sociales como X que se cae constantemente, pero se ha convertido en tal vez la red social y YouTube, las redes sociales con mayor demanda por parte de las personas en Venezuela. No hablo solo de periodistas, ojo, hablo del público en general, quienes están en un teléfono tratando de obtener información y también me han manifestado que muy difícil la comunicación con el exterior, sus familiares que están fuera del país o quienes estamos fuera, no hemos podido tener contacto fluido con las personas. Entonces, no es una situación fácil, Armando, la de los venezolanos a esta hora. Mauricio, ¿cómo se conoce esta información? Usted comienza a transmitir en su TikTok muy temprano en la mañana. Yo logré hacerlo hacia las 5 de la mañana. Me comenzaron a informar a la 1 de la mañana. Estaba profundo realmente. No me di cuenta de esas llamadas que me hicieron desde la 1 de la mañana, pero fue un proceso poco a poco, donde primero fueron los bombardeos, hubo tensión, la gente no sabía qué estaba pasando hasta que se dio a conocer la noticia del propio Donald Trump de la captura de Nicolás Maduro. ¿Qué se sabe? ¿Qué ocurrió? ¿Qué dicen en Venezuela sobre estos primeros minutos o estas primeras horas del operativo? Mira, por conocimiento propio, y creo que tú también lo tuviste que haber hecho, uno comienza a buscar información para contrastarla. A la 1 de la mañana también empezaron a llegar mensajes. La primera información que me despertó era como a la 1:50 de la mañana, que decían que el ministro de Defensa había fallecido en un ataque, y eso me despertó de una sola y comencé a buscar información. Ahí comenzamos a ver la información y a corroborar con algunos amigos de lo que está ocurriendo, y estas imágenes que tú estás poniendo allí fueron las primeras que se dieron a conocer. Ahí obviamente que ya estábamos despiertos completamente. Muy escasa la información que llegó de Venezuela. Muchos colegas se encargan de pasar la información a familiares para que la difundan a través de cuentas que están fuera de Venezuela, y por eso es que se puede enterar esto, lo que está pasando. No ha sido fácil obtener información, no ha habido una comunicación oficial concreta. La primera que se tuvo fue de Delcy, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, que lo hizo por vía telefónica. Tuviste que tener esa primera versión de ella y creó más dudas. Obviamente nunca habló de que había sido detenido Nicolás Maduro, pero daba a entender que exigiendo una fe de vida, que no estaba en su lugar de resguardo, que no estaba en el sitio donde tenía que estar y que había sido extraído por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y luego vemos a un Diosdado Cabello en la calle, y ha generado mucho ruido el hecho de que Diosdado Cabello dijera que había afectaciones en edificios y que había una matanza de personas. Algunos dicen que esto había sido grabado previamente,
pero Diosdado Cabello nos tiene acostumbrados a hacer patrullajes en las calles de Caracas, vestido de militar, con prendas militares, entonces puede ser normal esa situación. Lo que nadie se imaginaba era que le llegaron a la puerta a Nicolás Maduro, le tocaron la puerta, lo sacaron, lo montaron en un helicóptero, se lo llevaron a una embarcación, luego a Guantánamo, y luego terminan estas imágenes que estamos viendo, que a mí me recuerdan mucho ese 19 de abril, cuando fue capturado Hugo Chávez Frías y sacado del Palacio de Miraflores y conducido exactamente como usted lo está viendo en este momento hacia Fuerte Tiuna, donde luego lo llevaron a la Orchila, donde estuvo detenido por mucho tiempo. Estoy hablando de cuando le dieron el golpe de Estado a Hugo Chávez Frías. Mauricio, durante el día que se supo que sucedió en Venezuela, mucha gente ha especulado sobre militares en las calles, sobre marchas de un lado y del otro, sobre la desinstalación de carteles de Nicolás Maduro en Caracas. ¿Qué se conoce sobre cómo se ha vivido la situación en ese punto interno de Caracas en Venezuela? Hemos visto que hoy el transporte aéreo, el tráfico aéreo ha estado prácticamente nulo en esa zona, pero ¿qué sabemos de la gente? Armando, esto por tradición el pueblo venezolano ha tomado medidas que se han conservado desde el tiempo que yo viví en Venezuela, y hoy se concretó de forma igual. El guión ha sido el mismo. La gente lo primero que ha hecho es salir a las calles, no a protestar, sino a buscar lugar para abastecerse, es decir, comprar comida. Largas filas de personas. Tenía una compañera que ya no está dedicada a la reportería, está dedicada a hacer periodismo institucional, a hacer capacitaciones, pero cuando salió a la calle, te estoy hablando del estado Anzoátegui y el oriente de Venezuela, ella salió a la calle y al ver la cantidad de personas haciendo fila en una panadería o en un supermercado, decidió sacar su micrófono y hacer un reporte, y me decía: yo me arriesgué a hacer esto, pero yo sentía la necesidad de informarlo, porque la gente estaba, lo primero era cubrir las necesidades básicas en sus casas, falta de algunos elementos de comida y de medicamentos, para luego enfrentar la situación. Muy poca gente salió a las calles a celebrar. La gente decidió resguardarse en sus viviendas esperando una información oficial o verificando qué era lo que estaba pasando. Gente afín al gobierno de Nicolás Maduro, los revolucionarios, los chavistas, se concentraron en la avenida Urdaneta. Esa es una avenida muy importante, emblemática, que conecta Caracas del este al oeste, y en el centro está el Palacio de Miraflores. Ahí está el Puente Llaguno. En Puente Llaguno es un sitio de la retoma del gobierno de Hugo Chávez Frías, y por excelencia las concentraciones chavistas se hacen en ese sitio. Por lo general, esa avenida Urdaneta se llena con muchísimas personas cuando se hace los mítines o los discursos de, en este caso de Maduro, en aquel entonces de Hugo Chávez Frías, pero hoy no llenaba una cuadra de personas que estaban reclamando la presencia del presidente Nicolás Maduro, estaban exigiendo la fe de vida, estaban pidiendo que regresara el presidente de Venezuela. Hay algo muy curioso aquí, Armando. Han salido los ministros y los voceros del oficialismo a decirle al pueblo a través de Venezolana de Televisión que constitucionalmente, la Constitución de 1999 tiene muy marcado cuando hay ausencia absoluta del presidente, y no está contemplado en ningún momento en la situación que en estos momentos está ocurriendo, que el presidente se ha extraído, que se ha sacado del país. Es decir, hay ausencia absoluta del presidente cuando se incapacita mentalmente, cuando es detenido, juzgado en Venezuela, cuando por muerte o por incapacidad mental, pero nunca por una situación como estas. Es decir, que le estaban diciendo a la gente que el presidente no ha renunciado y que sigue siendo constitucionalmente el que manda en la República de Venezuela. Claro, podría ser así. De todos modos, en Estados Unidos va a ser juzgado como narcotraficante, no va a tener ningún fuero político, pero aquí lo importante es saber entonces qué va a pasar con Venezuela. ¿Qué dice la Constitución? Porque puede seguir siendo presidente y nosotros le podemos seguir diciendo presidente ilegítimo, pero además
si no tienen contacto con él, no tiene la capacidad de dar órdenes, ¿qué diría la Constitución en el caso de Delcy Rodríguez? Entonces ahora todos voltean a verla a ella como la presidenta de Venezuela. Sí, Delcy, la vicepresidencia en Venezuela tiene esa facultad de tomar las riendas del país en caso de ausencia temporal del presidente de la República mientras se toma una decisión. Pasaría a la Asamblea Nacional el determinar si hay una ausencia absoluta del presidente de la República. Eso es una asamblea, obviamente, 100% oficialista. Tomará la decisión que consideren, pero existe la posibilidad de que quien asuma la presidencia pueda ser Diosdado Cabello, aunque según lo que ha dicho Donald Trump, ha puesto en un pedestal a Delcy y ha dicho que ella va a colaborar con el gobierno con la situación que se ha presentado luego de la intervención por parte de Estados Unidos en Venezuela. Entonces, esto crea, por supuesto, que esa situación ambigua, pero que quede Delcy, que quede Diosdado Cabello, sigue siendo el oficialismo quien está allí al mando de Venezuela. Esto hay que decirlo porque realmente es así. A propósito de ese oficialismo, ¿qué se sabe de Diosdado Cabello? ¿Qué se sabe de Padrino López? Mostramos videos, los compartimos muy temprano en la mañana, pero hasta ahora no, inclusive mucha especulación también sobre el paradero de ellos, sobre los videos que hicieron en la noche, pero hasta ahora no hay nada nuevo que se sepa de estas dos personas que hacen parte del núcleo cercano de Nicolás Maduro y del régimen. Mira, Diosdado Cabello es llanero, es oriental, es de esos hombres que siempre estuvo de la mano derecha de Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez lo subía y lo bajaba porque era quien lo podía controlar. Diosdado Cabello es el cerebro dentro de las Fuerzas Armadas bolivarianas. Diosdado Cabello es el creador de eso que podríamos llamar como esos paramilitares que lo estaban acompañando el día de hoy, que son personas vestidas de negro, armadas, un grupo élite que él maneja y que no responde a las fuerzas militares, sino directamente a su mando. Es un estratega militar, es un militar retirado, estratega militar, como lo era Hugo Chávez Frías. Maduro no tiene esa formación militar, Maduro no tiene ese dominio que tenía Chávez y que tiene Diosdado Cabello. Y se especuló muchísimo que Diosdado Cabello muchas veces había discutido con Nicolás Maduro, porque en alguna oportunidad se habló de que Nicolás Maduro estaba cansado y que quería entregar el poder porque no se sentía ya lo suficientemente cómodo con la situación. Obviamente que esto forma parte de esa cantidad de informaciones que han circulado y que a lo largo de las próximas horas vamos a ir conociendo y se van atando cabos. ¿Dónde están? Yo tengo fe de que Diosdado Cabello se encuentra en Caracas, que se encuentra en uno de estos fuertes militares. Fuerte Tiuna es muy grande, está en el centro de Caracas, a pesar de que fue bombardeado, todavía tiene, es un complejo militar muy grande, tiene búnkers, tiene túneles, y Miraflores, el Palacio de Miraflores tiene una red de túneles también muy fuertes, o sea que ellos están allí, ellos van a seguir allí. Delcy se habló de que estaba en Rusia en un principio y se ha tomado de alguna forma su presencia en esa locución que hizo con la bandera de Venezuela. Muchas personas dicen que no identifican el lugar exacto donde pudo haber sido esa locución. Una bandera de Venezuela la pueden poner en cualquier parte, una escenografía la pueden poner en cualquier parte, pero Diosdado, sí te doy fe, lo conozco, pude entrevistarlo muchas veces, sé que va a estar con las botas puestas hasta el final de ese barco. Te lo garantizo que va a estar hasta el final de ese barco. Diosdado Cabello, muchos dicen que era quien realmente mandaba sobre Nicolás Maduro, que era el cerebro de esta organización, de este ahora denominado cartel de los soles, y con esa educación militar, con esa educación, no, militar no, cubana, comunista, como lo estás diciendo, pueden ir hasta el final. Y ya sabemos qué significaría para ellos ese final extremo, es dar el todo por el todo, pero nunca rendirse y nunca caer
a los pies de los estadounidenses, sobre todo en este momento. Qué tema tan complicado, Mauricio. Yo quiero que escuchemos un pedazo de lo que dijo Donald Trump hoy en la rueda de prensa y ya va la pregunta concreta que quiero que conversemos. Listo. No podemos permitir que alguien más tome control en Venezuela, porque ellos han tenido una situación así durante décadas. La gente entiende cuando digo que vamos a permanecer ahí hasta una transición apropiada. Vamos a controlar el país hasta la transición. Dice que van a controlar el país hasta la transición. Entonces aquí surgen muchas dudas. Primero, ¿cómo van a controlar un país donde en este momento está Delcy Rodríguez como vicepresidenta o como presidenta? ¿Bajo qué términos legales podrían ellos controlar un país? ¿Cierto? Pero además hay algo que me llamó la atención y es que siente uno que no están como muy cómodos con Edmundo González y con María Corina Machado. ¿Qué lectura nosotros podemos hacer de este discurso sobre el futuro de Venezuela, Mauricio? Yo sabía que esa pregunta me la ibas a hacer. Yo hablé con colegas periodistas en Venezuela precisamente consultándole eso, porque sí ha causado mucha intriga el hecho de la ascensión y el descenso de María Corina Machado en cuestión de horas, extraerla de Venezuela, llevarla a Estocolmo para que reciba el premio y luego bajarle el nivel a ella y posicionar a Delcy por encima. Esto no ha causado una muy buena impresión en muchos sectores porque la gente esperaba un espaldarazo hacia María Corina Machado, que era obviamente, María Corina ha sido mucho más figura que Edmundo, quien es el presidente que ganó las elecciones en Venezuela y que es casi el que menos se nombra, pero María Corina es la figura más reconocida de la oposición. A esto se le suma, Armando, que la oposición emitió un comunicado muy temprano en la mañana que no iba a dar ningún tipo de declaraciones ni fijar posiciones hasta que no se consolidara toda la información. Obviamente que uno piensa, bueno, por razones de seguridad, muchas personas se abstienen y es lógico no emitir una comunicación porque puede tomarse en contra de la democracia y hay muchas cosas que se tienen que evaluar durante esas horas que son cruciales, las primeras horas. Pero el hecho también que ha causado mucha intriga en los venezolanos es esa palabra del presidente Donald Trump que dice que van a gobernar a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Y esto me hacía recordar cuando le dieron el golpe de Estado a Hugo Chávez Frías y esa noche, luego de sacarlo del Palacio de Miraflores, se juramentó a Pedro Carmona Estanga, que era el presidente de la Federación de Cámaras en Venezuela, de Fede Cámaras, y lo juramentaron como presidente interino. Y entonces uno decía, ¿pero en qué momento se hizo una marcha monumental y se llega a que es este hombre el elegido para ser el presidente de Venezuela? Entonces está pasando eso, se está tratando de comparar lo que pasó antes con lo que está pasando ahora y no ha causado muy buena impresión ese hecho de que Donald Trump dijera eso y también que dijera que vamos a recuperar el petróleo que nos quitaron durante muchos años. Entonces comienza a verse como esas grietas en la operación militar. Pero lo cierto del caso es que sí, no ha sido muy bien recibido el hecho de que a María Corina Machado se haya sacado de esa primera opción, por llamarlo de alguna manera, a la interpretación que se le puede dar a las declaraciones de Donald Trump. Nosotros estuvimos desde muy temprano buscando a personas conocidas con las que ya hemos tenido contacto de Venezuela, del Comando Venezuela. Están bastante reacios a hablar. Aquí preocupa algo y los venezolanos, los ciudadanos venezolanos, quienes me siguen, me han estado preguntando a través de las redes sociales y de las diferentes plataformas de chat, y María Corina,
¿Qué pasa con María Corina? ¿Va a llegar? ¿No va a llegar? ¿Cuánto puede tardar esto? Hace unos minutos conversé con la ex vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez y ella me decía, por Dios, ¿cómo podemos pensar que Donald Trump va a querer negociar con Delcy? Eso es absurdo, eso no puede pasar. Ellos tienen que llegar en algún momento, tiene que llegar Edmundo González, tiene que llegar María Corina Machado porque los venezolanos lo eligieron. Que no vaya a ser ahora, pues por supuesto que no va a ser ahora. No hay las garantías para que ellos puedan llegar. Ahí sí, ¿no? Entonces ya mañana están aquí Edmundo González y María Corina Machado. No es tan sencillo como se plantea, pero ella insiste en que son ellos los que deberían asumir el liderazgo del país. Pero las palabras, esas primeras declaraciones que ha dado Donald Trump crean la duda, y eso es de lo que muchas personas están en estos momentos cuestionándose por qué ellos no. A lo mejor, obviamente que en este momento no hay seguridad para absolutamente nadie llegar a Venezuela y decir, aquí vengo yo a gobernar y voy a darle borrón y cuenta nueva. Eso no va a pasar en las próximas horas, no va a pasar. Tú me preguntabas algo que qué va a pasar, cómo gobernar un país en estos momentos cuando el oficialismo, el chavismo sigue allí. Muy difícil, y más que todo muy difícil, Armando, porque quien llegue en este momento, llámese marines de los Estados Unidos, tropas norteamericanas, van a tener que enfrentarse a grupos paramilitares que se encuentran armados, a los círculos bolivarianos, estos motorizados que están armados, que están organizados, a esa milicia civil que hablamos de personas, incluso adultos mayores que tienen armas de fuego y que se las entregaron para defender a la revolución. Y eso lo decía hoy Vladimir, el ministro de la Defensa, haciéndole un llamado al pueblo venezolano a salir a la calle a defender la soberanía nacional y a defender la revolución. Entonces no va a ser muy fácil, porque obviamente que va a haber hay un Estado dentro del propio Estado, y ese Estado está armado, ese Estado ha sido articulado, ese Estado ha sido formado para esta situación, para defender esta situación que estamos viviendo el día de hoy, un ataque contra el sistema que fue implementado desde que llegó Hugo Chávez Frías hasta Nicolás Maduro. Mauricio, ¿esto debía pasar en Venezuela? Usted que vivió allá tanto tiempo, ¿cree que debía pasar? ¿No debía pasar? ¿Qué debía pasar entonces? Venezuela nunca debió tener un sistema que robara la democracia. Venezuela nunca debió tener un sistema que censurara los medios de comunicación. Venezuela nunca debió pasar por una migración masiva de personas. Hablamos de una de las diásporas más grandes registradas en el mundo, un país que está dividido, un país que su generación joven lo abandonó, que quedó con adultos mayores y que se encuentran allí solamente recibiendo las remesas porque no pueden dejar las cosas. Hay muchos que tuvimos que salir de Venezuela solamente con una maleta, con 25 kilos, que era lo que nos permitía montar en el avión. No había oportunidad de trabajo, Armando. Hubo persecución para periodistas que habíamos trabajado. Hubo persecución al medio de comunicación donde llegábamos. Eran medios de comunicación que llegaban con cartas pidiendo la salida de este servidor para que no trabajara o censuraban el medio. Entonces, ese tipo de cosas nunca debieron ocurrir. Ahora, que se instaló en el poder un grupo de personas que manipularon, que se tomaron el Consejo Nacional Electoral, que se tomaron la Corte Suprema de Justicia, que se tomaron la Fiscalía General, que se perdió la independencia de los poderes, eso nunca debió pasar. O sea, nunca debió pasar, porque si la izquierda quería gobernar, lo pudo hacer de forma democrática, entregar el poder, volver a elecciones limpias, transparentes. Donde hay elecciones, Armando, y esto queda para todos los gobiernos y todos los países, donde las elecciones que se realizan no son la expresión del pueblo, la expresión popular, definitivamente no es un gobierno que pueda ser legítimamente nombrado, no puede ser un gobierno legítimamente constituido y no puede ser un gobernante respetado. Cuando Nicolás Maduro y el Consejo Nacional Electoral se burlaron de los venezolanos y no presentaron las actas
que era la única garantía que tenían para demostrar que las últimas elecciones las habían ganado, allí se perdió absolutamente todo. Entonces, es una historia que no debió pasar. No hablo de que no debió pasar la captura, porque indiscutiblemente que la captura va a pasar y va a ser juzgado en una corte de los Estados Unidos, pero nunca debió pasar todo lo que ha ocurrido durante los últimos años en Venezuela. Y disculpa que me apasione, pero definitivamente creo que es muy difícil no tener el sentimiento encontrado cuando uno habla de un país que le brindó todas las oportunidades a nosotros, a muchísimos colombianos, a colombianos que hicieron vida en Venezuela, que se casaron con venezolanas, colombianas que se casaron con venezolanos, que hicieron familia y que están como mi familia, donde mis sobrinos son nacidos en Venezuela y no conocen en estos momentos a su país porque no han tenido la oportunidad de vivir en su país. Mauricio, ¿usted se siente más venezolano que colombiano? Yo tengo una gran propiedad, tengo una bendición. Yo tengo un gran país. Yo en Venezuela defendí mucho a Colombia y defiendo mucho a Venezuela. Yo me siento colombiano y me siento venezolano. Yo decidí a los 18 años, yo decidí ser venezolano por naturalización. Y afortunadamente yo no pierdo mi nacionalidad colombiana porque Colombia me permite tener las dos nacionalidades. Defiendo mucho a Venezuela, defiendo mucho a Colombia, me siento mitad y mitad, 50-50, como tú lo dijiste. La pregunta claramente ya sabemos que no debió suceder, pero la pregunta entonces es, ¿lo que sucedió hoy, como lo otro sucedió, tenía que suceder tarde o temprano? Sí, tarde o temprano tenía que suceder. Y debe suceder con más personas. Para que regrese la democracia, debe convocarse a unas elecciones con un Consejo Nacional Electoral completamente transparente, con una auditoría internacional, con observadores internacionales, donde se respete la voluntad popular. Porque habrá personas que no creen en el mundo de María Corina, pues entonces convoquen unas nuevas elecciones donde haya unos nuevos actores y que se garantice la democracia y la expresión popular en Venezuela. Entonces, Mauricio, esa es su opinión. ¿Usted también está de acuerdo que no necesariamente ni Edmundo González ni María Corina, la opción para Venezuela en estos momentos es convoquen a nuevas elecciones? Yo creo que es lo más sano, Armando. Creo que es lo más sano, porque habrá personas que aún siendo de oposición no creerán en María Corina, no creerán en lo que ha pasado. Hay muchas dudas de líderes de oposición que les convenía seguir con el gobierno, seguir apoyando, que el gobierno de turno, el gobierno bolivariano, siguiera mandando, porque esto de alguna manera los beneficiaba económicamente. Se han hecho denuncias formales de personas que siendo de oposición trabajaban para la revolución. Mauricio, yo quiero que veamos este video. De pronto va a sonar un poco burlesco, pero yo creo que vale la pena solamente ese pedacito, que lo tengamos muy presente. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! Lo repito. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! ¿Lo escucharon? Sí, señor. Lo escucharon y fueron por él. ¿Qué mensaje deja este video que le está dando la vuelta al mundo hoy? Yo creo que hoy está más fuerte este video que en días anteriores. Es que no es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar, definitivamente. Creo que en ese momento Nicolás Maduro estaba, como dicen en Venezuela, guapetón, estaba muy confiado en que no iba a pasar. ¿Qué pasó en esas horas cruciales? Eso lo vamos a ver. Y yo estoy confiado en que ese video de la captura de él ha sido grabado. Donald Trump lo estaba viendo, la captura de él. Habrá que ver cómo fue esa captura realmente y qué fue lo que ocurrió para despejar todas las dudas. Nicolás Maduro siempre fue muy retador, se burló muchísimo de la situación del presidente Trump, no creyó en lo que estaba pasando. Sin embargo, mira que Donald Trump dijo en su alocución que no iba a revelar lo que había conversado con él, pero que le dijo
desiste del poder, pero que hoy está arrepentido de no haberlo hecho. Entonces, esa es la imagen que da cuenta del capítulo final o del inicio del capítulo final de la historia. ¿Ha podido pensar de pronto que alguien haya traicionado a Maduro dentro del núcleo? Muchas personas también dicen y se han especulado que la misma Delcy Rodríguez pudo haber cobrado los $50 millones. Pues Delcy viene de una casta de revolucionarios. Delcy es hermana de Jorge Rodríguez, mano derecha de Hugo Chávez, quien fue presidente del Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Delcy fue también presidenta del Consejo Nacional en Venezuela. O sea, ellos fueron artífices de muchas de las irregularidades que ocurrieron en procesos de elecciones en Venezuela. Yo no sé, no me atrevería a decir que si Delcy había traicionado, pero for the money dancing of the monkey, o sea, por la plata baila el mono. Yo me imagino que podría haberse deslumbrado en algún momento, pero no me atrevería a pensar que ella lo habría traicionado por dinero, pero tal vez por ponerse a buen resguardo. Mauricio, ¿quiénes son esas personas que todavía se sienten identificadas con el régimen, que defienden a Maduro? ¿Por qué? Porque obviamente tienen mucho que perder. Primero, en caso de que llegue a caer el sistema de la revolución bolivariana, muchos de ellos tendrían la opción de irse a vivir ¿a dónde? ¿A Cuba? Después de tener todas las comodidades. Hablo también del ciudadano del común. A mí me llegan muchos insultos, me da risa hasta la forma en que insultan, muchas cosas. En el chat en este momento hay gente que nos está viendo y que me dicen, no estoy leyendo los chats, que también hay gente que está bravucona. Yo digo, ¿todavía puede? Pongámoslo más bravos, pongámoslo más bravitos, a ver qué tanto pueden decir. ¿Por qué todavía creen en él? Porque hay algo que en Venezuela se define como enchufados. Y muchos de esos enchufados, ¿qué es el enchufado? Es la persona que vive conectada con el régimen para obtener beneficios económicos, llámese trabajo, contratos y todas las bondades que otorga ser afín al gobierno. Entonces, ese tipo de personas enchufadas son las que tienen que defender su modo de vivir. Entonces, obviamente son esos los que están allí. También hay muchísimos bots que están en estos momentos activados y que forman parte de la campaña comunicacional de la revolución. Cada que tú haces un directo, cada que yo hago un directo en las redes sociales, nos van a insultar, nos van a decir cualquier cantidad de cosas porque forma parte de eso. Pero también, y esto hay que decirlo, hay muchos venezolanos que creen en la revolución. Muchos venezolanos que creen en el discurso, porque Hugo Chávez Frías, cuando llegó al poder, se encargó de bajar el discurso a la clase popular, en que el presidente no fuera élite, sino que fuera popular. Y entonces le habló a las personas en sus oídos, escuchó lo que las personas estaban padeciendo y se encargó de construir una formación precisamente para que las personas confiaran en que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, revolucionario, cambiaría por completo todo. Y estas personas han recibido muchas ventajas. Hablamos de que no todas las personas pagan electricidad, no todas las personas pagan agua, no todas las personas reciben beneficios económicos, dádivas que da el gobierno. Hay canastas de mercado que se entregan, se creó un sistema de medicina alternativa con médicos cubanos y eso convenció a esa clase popular. Y Armando, si tú hubieses tenido la oportunidad de ir a trabajar en Venezuela como reportero, te das cuenta que en zonas populares, cuando entrabas como periodista, eras vigilado por esas personas y cuestionado, porque para ellos Venezuela no era lo que se difunde a nivel internacional. Entonces sí hay gente que todavía cree en la revolución bolivariana y tienen derecho a creer en eso también. Esta imagen, yo pensé que era inteligencia artificial. Yo también. Sigue con ganas de bailar, Nicolás Maduro, por lo que veo. O sea, que Sí. cree que va a salir de allí. O sea, ¿será que todavía tiene en su mente que va a regresar a Venezuela, que va a poder ser inocente? No No sé. No, es que es difícil de comprender y ese es el personaje, ¿no?
Ese es el personaje Nicolás Maduro, el que debe estar, él sabe que está el poder que tiene esta fotografía y la difusión que iba a tener. Él sabe lo que está haciendo allí, pero es increíble. Yo pensé cuando la vi por primera vez que era inteligencia artificial, pero no lo es. Ese es el líder de la revolución, el presidente que ahora está en territorio norteamericano. No sé, Armando, si cuando, pues, obviamente que sí, cuando llegó y descendió la escalinata del avión en Nueva York, la pita y los gritos de los venezolanos que estaban afuera de esa base, de ese aeropuerto en Nueva York, fue impresionante. Y creo que muchísima gente lo pudo hacer fuera de las fronteras. Dentro de Venezuela todavía ese tipo de manifestaciones no se han dado. Y no creo que se den por ahora. ¿Cuál es la recomendación para sus amigos, para sus conocidos, para sus familiares que en este momento están en Venezuela y que tienen expectativa de lo que pueda ocurrir? Armando, me costó mucho, a todos les he dicho, y aprovecho que la gente nos está viendo y que posiblemente nos estén viendo en Venezuela. Lo más recomendable es permanecer en sus casas, estar atentos a esta alternativa que tienen, que hace lo imposible. Y Armando, ¿cuántas horas tienes sentado transmitiendo? Muchísimas horas durante este día, con el simple propósito de cumplir con nuestro apostolado, que es informar. Y yo no sé si tú has dimensionado que esto que estás haciendo el día de hoy, cuántas personas, no te lo imaginas, cuántas personas en Venezuela están atentas a esta ventanita que tú le estás brindando y que de cierta manera hace que tu trabajo como periodista sea loable y que pueda cumplir con esa misión para la cual tú te formaste en una universidad y para la cual tú creaste este medio de comunicación, que es que la gente supiera lo que estaba pasando. Hoy, más que nunca, la recomendación a las personas es que sigan medios independientes, medios como este, que les podemos llevar información de lo que vemos desde el exterior, que ellos no pueden tener acceso. Muchísimas personas no han visto esas imágenes que tú estás poniendo en este momento. Mucha gente no ha tenido acceso. El canal que más ha transmitido ha sido Telesur, porque hice un barrido por los canales venezolanos y los medios de comunicación estaban pasando, uno estaba pasando comiquitas en Venezuela, saben lo que les digo, que son dibujos animados. El otro estaba pasando, el canal de noticias más importante de Venezuela estaba pasando un programa de vehículos, de reparación de vehículos. El otro canal no estaba transmitiendo a través de YouTube. Desde el año 2004 no subió un live en de sus transmisiones. Así que creo que la mejor recomendación es estar informado, buscar alternativas de información, estar en sus casas. Si no tienen nada que hacer en la calle, estar en sus casas a buen resguardo, porque hay gente armada que no sabemos cómo van a reaccionar, Armando. Mauricio, ¿qué estaban transmitiendo en Telesur hoy? Yo la verdad no me he puesto a buscar. Yo sí, yo puse Telesur y Telesur estaba en estudio. Las primeras horas de Telesur durante la madrugada era en estudio dando la información. Repetían muchas veces a Delcy, repetían muchas veces al ministro de Defensa y repitieron muchas veces a Diosdado Cabello. Eran los 3 videos que tenían y había que sostener una transmisión en vivo. También es muy duro poder sostener una transmisión en vivo sin poder mostrar también lo que estaba pasando. No, durante la mañana que yo estuve viéndolos, no se transmitió información de primera mano de lo que estaba pasando afuera de las bases militares ni de lo que estaba pasando en las calles de Caracas, sino como a las 7 de la mañana comenzaron a transmitir desde Puente Llaguno con un periodista conocido, amigo también, que estaba haciendo su trabajo, que era informar que estaban las personas llegando allá a Puente Llaguno. Y el resto, alguna que otra noticia que tenían de venezolana de televisión, pero fue ininterrumpida la transmisión, pero con lo poco que podían tener a la mano. Pero además, ¿bajo qué narrativa? ¿Utilizaban la palabra captura? ¿Utilizaban la palabra secuestro? ¿Cuál fue la narrativa que utilizaron? No se utilizó la palabra. Se utilizó, solamente se limitaron a repetir la información oficial. Se cuidaron mucho de
de no darlo como capturado, de no darlo como desaparecido, sino que se reiteraba el llamado de la vicepresidenta de que se entregara una fe de vida del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente. Sobre mire este comentario. Se repitió la extracción en la misma fecha del presidente de Panamá, que fue el 3 de enero de la madrugada. Trump tenía la fecha desde el principio. ¿Será que esto fue un mensaje? Recordémoslo, Mauricio, hace 36 años estábamos usted y yo bastante jóvenes todavía. Yo no tenía la fecha presente hasta el 20 de diciembre, que inclusive subí un video a mi canal sobre la extracción. Hablábamos de una fecha clave sobre la extracción, no sobre la invasión de Venezuela, de Estados Unidos a Panamá. Pero el día clave no era el 20 de diciembre, el día clave era hoy, el 3 de enero. El 3 de enero de 1990 es cuando ya en el nuncio apostólico capturan a Manuel Antonio Noriega y se lo llevan para Estados Unidos. Otros dicen que el 24 de diciembre había sido planeado el operativo, pero ¿será coincidencia o esto es un mensaje también del presidente Donald Trump y del gobierno de los Estados Unidos? No, yo no creo en las coincidencias. Yo creo que estaba programado, planificado y que el día era el día de hoy. O sea, estaba escrito que era hoy o era hoy. Obviamente que con todas las diferencias que puede haber, porque en ese momento fue una invasión militar, donde las bajas fueron bastantes, pero desde los primeros días de diciembre ya se sabía y se tenía certeza de que en cualquier momento Estados Unidos iba a accionar bélicamente y que iba a invadir Panamá. Aquí se tejió poco a poco, incluso se habla de que hubo personas del círculo muy cercano, que se infiltró el círculo muy cercano de Nicolás Maduro por parte de agentes de la CIA que llegaron desde hace meses. Hay personas que hablan que, y estuve viendo algunos informes, que desde agosto estaba completamente infiltrado el círculo más cercano, el anillo más cercano a Nicolás Maduro, que sabían exactamente dónde pasaba la noche, porque no pasaba la noche en el mismo sitio durante varios días, estuvo cambiándose de lugar. Entonces, sí fue milimétricamente planificada, con la diferencia, Armando, que en esta oportunidad fue quirúrgica la operación, fue muy certera, muy precisa. Hay algunas versiones que hablan de aproximadamente un tiempo de duración de 20 minutos que duró la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Entonces, es la diferencia de lo que pasó en Panamá. A diferencia de lo que ocurrió en Panamá, pues acá el llegar a instalarse no pasó, no hay tropas de los Estados Unidos en estos momentos en las calles de Caracas, no hay presencia militar de los Estados Unidos en estos momentos como ocurrió en Panamá cuando ocurrió la invasión. Usted sabe que esto es como el tema del deporte, ¿no? Todos se convierten en analistas, todos creen tener la razón, todos empiezan a evaluar cada parte del video, los gestos, etcétera. Me llama la atención algunos comentarios. Por ejemplo, aquí alguien está diciendo, y lo va a postear, dice que esto que acaba de suceder es una especie de show. Y estamos hablando de un tema de conspiración, quizás. ¿Pudo haber sido esto un show? ¿Pudo haber sido esto una negociación y por eso Nicolás Maduro y su esposa se ven tan tranquilos? ¿O definitivamente esto fue un exitazo, porque si fue así, esto fue un exitazo contundente de los Estados Unidos, que después de tantos meses de una estrategia psicológica donde uno decía, no, pues tanto hablar, tanto dicen, esto no va a pasar nada porque ya las fuerzas de Venezuela están armadas para poder responder, y vea en 20 minutos lo que pasó. Te puedo tratar de contextualizar la situación para que entiendas un poco por qué mucha gente puede pensar que es un show. Cuando ocurrió el golpe de estado de Hugo Chávez Frías, ese me tocó cubrirlo, tengo la experiencia porque me tocó cubrirlo en Caracas como periodista de Venevisión. Te parecerá absurdo que el ministro de Defensa nunca apareció, sino como hasta las 3 de la mañana, cuando todo ocurrió desde las 9 de la noche. El ministro de la Defensa, Rincón, en ese momento, dijo que él no se había pronunciado porque él se había quedado dormido y fue que lo despertaron a las 3 de la mañana y se dio cuenta de lo que había pasado con el presidente electo en ese momento, que era Hugo Chávez Frías. Entonces comienza uno a decir,
¿Cómo que el ministro de la Defensa, en qué sueño profundo, qué sedante se habría tomado para no darse cuenta de que todo el país, a través de todos los medios de comunicación, estaban transmitiendo lo que estaba ocurriendo y transmitiendo cuando Chávez lo sacan de Miraflores y lo llevan hacia Fuerte Tiuna? El único que no se enteró fue el ministro de la Defensa. Pero ¿por qué la gente puede sospechar de que sea un show? Porque en su momento la gente celebró ese 19 de abril cuando cae Hugo Chávez Frías y la gente jamás se imaginó que volvería en un helicóptero y bajaría por las escalinatas con la mano empuñada en alto con una sudadera y luego se sentaría con un crucifijo en la mano a pedir perdón y a tomar acciones. Aquí en ese momento se habló de que se trataba de un show para depurar a las fuerzas militares y darse cuenta de quiénes eran las personas que estaban dentro de las fuerzas militares a favor del presidente de la República en ese momento y en contra del presidente. Es decir, quienes se pronunciaron a favor del pueblo venezolano en ese golpe de Estado que le dieron a Hugo Chávez Frías, luego fueron destituidos de su cargo y fueron señalados de conspirar contra el régimen en aquel momento de Hugo Chávez Frías. De allí que venga el tema de que puede ser un show, una conspiración programada dentro de las filas del oficialismo. Pero ¿qué pasó hoy? Habrá que esperar los próximos días, habrá que esperar las próximas horas para ver qué pasa cuando esas aguas turbias comiencen a esclarecerse y comiencen a conocerse más detalles de una operación que duró solo 20 minutos. Estoy leyendo, dice la revista Cambio de Colombia. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela anunció que será la vicepresidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez quien asuma las labores presidenciales en condición de encargada tras la captura del líder del régimen Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Abro comillas. Resulta necesario disponer cautelarmente que dicha función se ejerza de inmediato ante la preservación de los intereses de la nación y la amenaza extranjera, dijo la magistrada Tania de Amelio, quien informó que la decisión se faculta en los artículos 234 y 239.6 de la Constitución venezolana. Que entonces queda posesionada Delcy como la presidenta en funciones ante la ausencia del presidente. Claro, ante la ausencia del presidente. No hablan de la ausencia absoluta del presidente. Es como que si se tratara de un viaje que está haciendo el presidente y que toma el poder la vicepresidencia de la República mientras el presidente está fuera del territorio nacional. ¿Hasta dónde cree que pueda ser el alcance de los Estados Unidos cuando vemos que sigue el régimen a la cabeza? Es que lo que no encaja en esta mesa es que le faltan esas patas. Porque, ¿qué va a pasar entonces? ¿La operación iba contra el régimen o solamente era la captura de Maduro y que el resto siguiera tal cual como estaba? Porque hasta ahora lo que se puede presumir es que la revolución bolivariana continúa, el chavismo continúa gobernando en Venezuela y va a seguir si no se toman acciones o se va a hacer otra operación militar para capturar a las otras personas. Recordemos que hay una orden de captura contra Diosdado Cabello, también involucrado como líder del cartel de los soles en el oriente venezolano, en la zona de Guiria. Yo estuve en esa zona, Armando, no recuerdo el año, porque recibimos una llamada anónima y nosotros nos fuimos para allá, un pueblo donde no tenía ni siquiera comunicación de telefonía celular, y allí en el pueblo era tomado por grupos de narcotraficantes y grupos de narcotraficantes colombianos y venezolanos quienes desembarcaban grandes cantidades de cocaína y la gente me hablaba del cartel de los soles. Imagínate que te estoy hablando de hace más de 12 años que nosotros escuchaba el cartel de los soles. Nosotros en Venevisión fuimos los primeros en darle información de la existencia del cartel de los soles. A mí me llama, cuando salió la noticia en Extra por Venevisión, me llama el comandante del Core 7, del Comando Regional número 7, que era el encargado de toda la zona del oriente venezolano, y me dice a mí que si yo estoy loco sacando esa información, que yo me tengo que retractar. Y yo le digo, yo no me puedo retractar, general, porque si yo me retracto, yo tendría que decir mentira y usted tiene una máquina contadora de billetes en su escritorio
cada vez que da una rueda de prensa, nosotros vamos y está la máquina contadora de billetes allí. Entonces, hoy en día, el general Maneiro fue detenido, fue destituido y fue detenido y apresado por el propio régimen. Entonces, desde ese tiempo, creo que son más de 14 años que ya se hablaba de un naciente cartel y en las paredes de ese pueblo, en la punta, en la península del estado Sucre, estaba marcado como propiedad del cartel de los soles. Lo recuerdo muchísimo y nosotros tuvimos que salir de esa zona porque fuimos perseguidos por personas armadas quienes se dieron cuenta de la presencia de cámaras de televisión y nos sacaron de allí. El pueblo nos acompañó a salir del lugar para que preservar nuestras vidas en ese tiempo, que la adrenalina era muy alta para cubrir noticias en Venezuela. Mauricio, ¿usted volvería a Venezuela? Sí, claro que sí. Tengo muchos amigos, tengo mucha gente. Pero no se lo hago como pregunta, como a visitar. ¿Le gustaría vivir de nuevo en Venezuela? Me gustaría, sí me gustaría vivir en Venezuela. Venezuela es un país hermoso, de gente hermosa, gente espléndida. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, como lo tiene Colombia también. Me gustaría poder vivir en el patio de al lado de mi casa. ¿Y todavía tiene su casa allá? No, ya no la tenemos. Ya no tengo mi casa. No, mi familia toda salió de Venezuela. Me duele por mi núcleo familiar, que mis sobrinos nacieron y no conocen su país porque salieron muy pequeños de Venezuela y sus recuerdos en Venezuela no los tienen muy claros. Entonces, y como ellos, hablo en nombre de muchísimas familias que sé que en estos momentos deben sentir lo mismo que yo siento, de saber que existe la posibilidad de volver. Muchos venezolanos me han llamado hoy, no te imaginas cómo, cuándo nos vamos a regresar, cuándo vamos a volver, porque creo que el hogar es donde uno es feliz y mucha gente no se siente feliz fuera de su núcleo familiar, fuera de sus costumbres, de sus tradiciones, y eso creo que se lo merecen los venezolanos, el poder regresar a su país en condiciones óptimas donde puedan trabajar, donde puedan desempeñarse y estar en unión con sus familias. ¿Cuándo cree que pueda darse esa bendición de que los venezolanos, los ciudadanos venezolanos, más de 8 millones que están por fuera, puedan regresar a su país? No lo sé, Armando. Mira, hoy lloré con mucha gente, lloré con muchos amigos. Vi a muchos artistas venezolanos que están en los Estados Unidos, que transmitieron en las redes sociales, en sus redes sociales, que lloraron. Solamente se conectaron en vivo para llorar, para Solamente quienes lo viven o quienes lo han vivido lo saben, Mauricio. Sí, Armando, porque ese venezolano que tiene la gente hoy, que lo mira distante, porque vienen de caminar cientos de kilómetros con la mochila encima, tratando de buscar una... Perdón. Tranquilo, Mauricio, tranquilo. Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias por compartir conmigo este espacio. Lo quería desde muy temprano, pero sé que No tuvimos tiempo. estabas en tus labores, exactamente. Además, Perdón, Armando, perdón por haber sido tan... dejarme llevar por la emoción, pero me cuesta muchísimo no tener sentimientos por la situación que pasa en Venezuela. tranquilo, Y tranquilo. creo que muchos pasan por esto. Entonces, te doy las gracias por permitirme hablar. Te doy las gracias en nombre de los venezolanos que tienen esta opción de tener comunicación directa. No te imaginas y no alcanzas a dimensionar, Armando, lo que estás haciendo el día de hoy. Dentro de unos meses, dentro de unos años, te vas a dar cuenta de lo que hiciste y vas a tener esa satisfacción plena de haber sido colaborado con un granito de arena para que la gente tuviera información de Venezuela. A ustedes les pido excusas por el sentimentalismo, espero lo puedan entender, pero forma parte de lo que
de lo que ha sido la vida en los últimos años para muchos, los que vivimos en Venezuela, los que adoptamos a Venezuela, a los que nos adoptaron en Venezuela y que ahora estamos fuera del país, pero también que estamos trabajando y haciendo lo que mejor sabemos hacer. Además, no es el único, Mauricio. Yo creo que hoy han derramado lágrimas millones de venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Y es normal. Yo no sé si usted sabía, pero yo llevo aproximadamente mes y medio enfocado mucho en el tema de Venezuela. Lo Llevo sé. mes y medio hablándole a los venezolanos, llevo mes y medio insistiendo y a veces siento que más que periodismo he hecho activismo. No conozco Venezuela, conozco venezolanos, lo conozco a usted, tengo muchos amigos venezolanos, colaboradores venezolanos. Y yo digo, ¿por qué en serio? ¿Hasta cuándo? Esta gente ha hecho unas cosas incalculables, ha muerto muchísima gente. Lo más doloroso, bueno, suena feo lo que voy a decir, pues hay familias que han tenido que enterrar a sus seres queridos, pero es muy doloroso ver, usted se vino en avión, por Sí, fortuna, pero sí, la mayoría de los venezolanos salieron caminando y han caminado miles de kilómetros sí, en Latinoamérica para poder construir una vida diferente, una vida que le quitaron estos sinvergüenzas, sí, estos malandros, estas personas que arruinaron Venezuela, sí, porque es la verdad. sí. Y aquí vamos a seguir firmes, vamos a seguir contando lo que está sucediendo. Y ahora ya este fue un paso, un escalón. Faltan varios escalones, pero queremos ver en total libertad a Venezuela, porque en última somos hermanos y es la verdad. Sí. Y para eso estamos los hermanos de alguna manera. Mauricio, muchísimas gracias. Me gustaría que por favor pudiera compartir sus redes sociales, que me parece clave también para que quienes están en Venezuela lo sigan y también se estén informando de todo lo que ocurre con usted. En X soy @Mauricio Cabal en minúscula, todo pegado Mauricio Cabal. Y en TikTok soy @Mauricio Cabal 01. Listo, Mauricio Cabal, muchísimas gracias y espero que tengamos la posibilidad de volver a conversar en los próximos días. Claro que sí, Armando, nos va a sobrar tiempo para hablar del tema y tener información precisa de lo que ocurre en Venezuela. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias por aceptarla. Es Mauricio Cabal, periodista colombo-venezolano, quien ha tenido que vivir desde diferentes facetas la dictadura, el chavismo, tuvo que vivir cómo se transformó Venezuela, cómo fue decayendo poco a poco hasta la historia a la que llegamos hoy 3 de enero de 2026. Hay mucho por contar, muchas historias y mucha información y dudas por resolver que esperamos podamos hacerlo con el paso de las horas. Mauricio, muchísimas gracias y a ustedes los invito, por favor, a seguirme a través de las plataformas digitales. Soy Armando Gamboa, Gamboa News, desde Colombia. Suscríbete al canal, por favor. Déjame tu comentario, el que quieras, no hay problema. Y aquí estaré siempre firme. Un abrazo muy grande, que Dios los bendiga y para adelante, porque se vienen cosas grandes para Venezuela y ustedes, los ciudadanos venezolanos.